Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este miércoles de Dharma. El día de hoy, pues vamos a tener esta charla bien interesante con las bases de la meditación budista. Primero voy a compartir con ustedes, información de las actividades que están, próximas y estamos compartiendo con ustedes el programa de actividades. En julio tenemos este curso intensivo y presencial en la ciudad de Cholula, Puebla. El sábado 12 de 10 a 7 de la noche y el domingo 13 de 10 a 2. El tema es superando las adversidades, las 37 prácticas del Bodhisattva. Lo imparte nuestro maestro Kalama Sadat y lo acompaña la maestra Narayani en Casa Maitre en Cholula, Puebla. Hacíamos como esta situación desde cuándo es que hay actividades aquí en Cholula y pues ya son como unos 10 años de actividades continuas aquí en Casa Maitre. Bueno, también tenemos este retiro espiritual en julio del 18 al 20 en Cuernavaca, Morelos, en otro lugar que está siendo así como una de las sedes para retiros. El tema va a ser tu verdadera casa, la naturaleza de la mente-corazón, lo imparte nuestro maestro Kalama Sadak en el Centro de Retiros Casa Tepeyac. Entonces, pues para hacer estas reservaciones del lado derecho, estamos viendo fotografías de las instalaciones y sobre todo quienes han estado en este sitio de Casa Tepeyac, pues recordarán la buena gastronomía y lo disfrutable que es esta parte de degustación, la comida, además de las enseñanzas y otras actividades. Entonces, pues aquí tenemos estas dos actividades para el mes de julio. Y pues regresando a nuestro tema de las bases de la meditación budista, el Satipatthana Sutta, pues lo va a impartir nuestro maestro Kalama Sadat, Jorge García Mosmitaño, que desde 1996, llega a decir 69. Y bueno, sí, tiene un tiempo en el budismo, pero no tanto. Ya sería casi su edad. Emprendió su camino budista, nuestro maestro Kadama, y su dedicación lo ha llevado a traducir profundas enseñanzas del Buda y de grandes maestros de la tradición filosófica del Mahayana, del budismo tibetano y la profunda, esta parte psicológica del budismo Theravada. Con palabras sencillas, claras, accesibles, adaptándose al contexto de nuestra sociedad moderna, pues tenemos esa comunicación que nos hace sentirnos más cercanos al Buda. Es egresado de las carreras de Sociología y Economía por la UNAM, tiene doctorado en Estudios de la Población por el Colegio de México. Su trayectoria budista incluye una destacada participación en organizaciones como la Orden Budista Tri Triratana y la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Y en el Instituto Buddha-Dharma ha culminado el programa de estudios budistas. Es fundador y coordinador de Budismo Libre AC, donde pues imparte cursos, da cátedras, conferencias y retiros. Y en esta ocasión pues vamos a tener estas
enseñanzas. Voy a compartir con ustedes el texto del Satipatthana Sutta. Bueno, es un texto un poquito más amplio que incluye el Satipatthana Sutra en unos momentos que ustedes van a poder descargar desde el chat. Y bueno, dejo las palabras a nuestro maestro Kalama. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pema, por la presentación y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta charla sobre el Satipatthana. Solamente recordarles que la idea de estas conferencias mensuales es que nosotros vayamos dando pláticas con base al documento que posteriormente les vamos a mandar por mensajes, que es nuestro documento que le llamamos los 18 sutras y sastras, bases de las enseñanzas y prácticas del budismo libre. Y hoy se acuerdan que empezamos en enero con la primera girando la rueda del Dharma, donde vimos las 4 nobles verdades. Después vimos el segundo giro de la rueda del Dharma, donde vimos ese que creo que lo presentó Bhakti, nuestro compañero Bhakti, hablando sobre vacuidad. Después vimos la tercera rueda, girando la rueda del Dharma, que es el tema de la naturaleza de Buda, que fue lo que vimos, creo, el mes pasado. Y hoy nos toca el Satipatthana. Para las personas que nos están acompañando, el Satipatthana es el primer enseñanza que dio Siddhartha Gautama, el Buda ya iluminado, bajo el tema de la meditación. O sea que esta hora se la vamos a dedicar a la meditación, una plática sobre la meditación. Y sí les recomiendo, ya después que ustedes tengan el documento, les recomiendo que lo impriman y lean las primeras 3 partes del documento, que son las 3 giros de la rueda del Dharma, y el Satipatthana lo van a encontrar ustedes en la página 33, que como les comentaba, es la primera práctica, la primera enseñanza que Siddhartha Gautama, el Buda, dio sobre meditación. Y es lo que quiero hacer. No lo voy a hacer muy académico, lo voy a hacer, la plática la voy a hacer muy coloquial, muy sencilla, con la idea de que cuando ustedes lean el Satipatthana, pues tengan más elementos de práctica, más elementos de comprensión y entendimiento de lo que es esto. Y esto es muy importante porque yo quisiera ubicarlos un poco de lo que está pasando hoy con la meditación. Hoy la meditación, de cualquier tipo de meditaciones, pues está muy de moda. Todos los centros de yoga, la mayoría de los centros de desarrollo personal, la mayoría de los lugares de desarrollo humano, pues están practicando, están dando clases, están practicando la meditación. Es un tema que se puso muy de moda. Yo creo que hace unos 10 años, cuando se puso en primeras páginas lo que es el famoso mindfulness. Y siempre nuestro criterio ha sido que cuando hay caos, cuando hay un montón de alternativas, cuando hay un montón de propuestas, pues lo mejor es irse a lo clásico, lo mejor es irse a lo fundacional, ¿no? A lo que fundamenta las cosas. Porque si no es muy fácil perderse con tantas propuestas y tantas expectativas y tantos centros y tantos grupos que andan ahora. Tenemos los grupos de Osho, después tenemos los grupos de la nueva tradición Kadamba, y tenemos los grupos de los budismos tibetanos, y después tenemos los grupos Zen, y es un relajo, la verdad es un relajo. Y cuando uno encuentra este nivel de saturación, podríamos decir, del mercado meditativo, pues lo mejor es irse a las bases. Y en estos términos podríamos decir, y ojalá cada uno de ustedes tome conciencia de esto,
En esos términos, el Satipatthana, pues podríamos decir la base esencial de todas las buenas prácticas meditativas. Es la primera enseñanza que dio el Buda, nos establecen todos los elementos fundamentales de lo que se llama el mindfulness hoy. Y ahí eso nos puede dar muy buena dirección, nos puede dar muy buenas recomendaciones, volver a leer una y otra vez, no solamente una vez, sino una y otra vez, 10 veces, 15 veces el Satipatthana, hasta que realmente toda esta enseñanza del Buda entre a nuestros corazones y entre a nuestra práctica natural, a nuestra práctica cotidiana. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. ¿Qué es la meditación? Y cómo se hace la meditación, la práctica de la meditación. ¿Y para qué sirve? Esto es muy importante. ¿Para qué sirve? Aquí anoté, ahora sí anoté muy bien las cositas del Satipatthana. En la entrada que hace Siddhartha Gautama el Buda aquí en el Sutra del Satipatthana, ¿no? Es llamado también en español, la traducción de Satipatthana la traducen como fundamentos de la atención, y es correcto, porque Sati quiere decir atención y Patana quiere decir base, fundamentos, orígenes. Satipatthana quiere decir entonces fundamentos de la atención, ¿no? Posteriormente a la atención se le agregó la palabra la atención plena, ¿no? Que quiere decir estar atento a todo lo que nos está sucediendo afuera y adentro de nosotros. Pero, y después, este Satipatthana se tradujo tanto en inglés como en español como los fundamentos fundamentos de la atención de los cuatro factores de atención, ¿no? Que digo que los vamos a ver en un ratito más. Desde el punto de vista de Siddhartha Gautama el Buda, nosotros meditamos según lo que el Buda aquí nos puso para 5 cosas. Esto es muy importante porque te va a dar sentido a tu práctica meditativa, te va a dar un puerto donde llegar con tu práctica. Primero, meditamos fundamentalmente para purificar nuestra mente de emociones afectivas. Y déjese de cosas. Meditamos porque no queremos experimentar esas emociones aflictivas o esas emociones negativas o esas emociones destructivas. No queremos experimentar envidia, no queremos experimentar depresión, no queremos experimentar miedo, no queremos experimentar ansiedades, no queremos experimentar estrés, etc. Meditamos básicamente para que nuestra mente esté purificada de aflicciones emocionales. Esta es la clave de la práctica meditativa. Después dice aquí el Buda que meditamos, y esta a mí me encanta, y a veces los mismos budistas nos olvidamos de estas enseñanzas básicas, directas que nos heredó Siddhartha Gautama. Meditamos para superar penas, dice él, son palabras de él. Meditamos para superar las penas que tenemos en la vida, las penas de las pérdidas de los fracasos, las pérdidas de las ilusiones o de los deseos que no se cumplen, las pérdidas de nuestras expectativas, todas las penas del envejecimiento, de la enfermedad, etc. Tercer factor de por qué meditamos. Porque la meditación define, dice el Buda aquí, un sendero recto. Sí, tenemos que meditar porque la meditación nos permite a nosotros seguir un camino recto. En este caso, en el caso de los sutras, el sendero del sendero budista se llama el sendero noble octuple camino, que está considerada como la cuarta noble verdad de las 4 nobles verdades del Buda. Y cuarto, y quizá también más importante en términos de muy largo plazo, meditamos
porque queremos llegar al nirvana. Ahora, muchos budistas o muchas personas que difunden el Dharma, el Buda Dharma o el budismo, parece como si estamos opacados los budistas de que no podemos hablar de cosas que puedan asustar a la gente o las cosas que puedan afectar a nuestra cultura judeo-cristiana y no decir las cosas. Y entonces mucho el budismo moderno, por llamarle de una manera, o el budismo postmoderno, se comienza a disfrazar para poder decir las cosas y no lastimen el ego de un occidental o el ego de una persona formada, como nos formamos todos nosotros, obviamente, en una cultura judio-cristiana. Y ahora procuramos no hablar del nirvana y no hablar de la iluminación, porque eso asusta a la gente y la gente no lo entiende, y no hablar de la vacuidad, porque eso asusta a la gente y después ya no se quieren acercar al budismo porque sus conceptos son muy complicados. Y a mí me parece que esta falta de valentía o esta manera podríamos decir, de querer esconder lo que es el Buddha y lo que implica el Buddha, pues no nos favorece de nada. Y hoy mucho la práctica de la meditación, se trata de muchos budistas que dan meditación, la dan de forma despojando a la meditación de su principal función, de su principal, podríamos decir, de su principal estructura, que es lograr una mente nirvánica, llegar al nirvana. Y ese es el postulado principal de la práctica de la meditación budista. Otro tipo de meditaciones, otro tipo de filosofías, otro tipo de técnicas, que obviamente que no tocan, pero la práctica de la meditación budista, tal como lo plantea en el segundo párrafo aquí del Satipatthana, el Buda, es el logro del nirvana. Y no hay por qué asustarse y no hay por qué escandalizarse, ¿no?, cuando hablamos del nirvana. Y estos serían los cuatro factores fundamentales de por qué meditamos en el budismo. E insisto mucho en el budismo porque hay técnicas meditativas muy válidas, muy eficientes, quizá muy creíbles, pero que no están dentro de la estructura del budismo. Entonces, retomando, uno, purificar nuestra mente de emociones aflictivas. Muy importante, porque las emociones aflictivas son una de las causas fundamentales del sufrimiento. Y no solamente del sufrimiento de uno mismo, sino del sufrimiento que generamos en los demás. Dos, superación de las penas, o podríamos decir superación de nuestras tragedias, de nuestros dramas personales, ¿no? Todo eso que llamamos, da pesar esto, nuestros fracasos, la muerte de nuestros seres amados, nuestras separaciones forzadas, nuestras pérdidas, tanto laborales como familiares, como amistades, estas penas que siempre nos andan persiguiendo. Tres, configurar nuestro sendero, nuestro camino espiritual, que en este caso es el noble óptimo camino de las cuatro nobles de verdad. Y cuarto, y quizá la más sustantiva de nuestra práctica meditativa en el budismo, es el logro del nirvana, el logro de tener una mente, un espacio nirvánico. ¿Y por dónde? Y ahora sí ya me voy al sutra. Este sutra narra fundamentalmente el cultivo de la atención, podríamos decir, en cuatro factores. Podríamos decir, es el camino gradual que Siddhartha Gautama nos propone para ir de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más simple a lo más complejo. El Satipatthana Sutra
es una metodología sistemática para la meditación. Y está con lo que llamamos nosotros los 4 factores de la atención plena. Y es muy curioso, porque cuando uno lee este tipo de sutras, pues espera uno grandes discursos, grandes temáticas profundas, complicadas. Y el Buda empieza por lo más sencillo, lo más claro, lo más presente que tenemos, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Meditar en el cuerpo. Ahorita vamos a ver sus subtemas que tiene este primer factor meditativo del Satipatthana, que es el cuerpo. Después viene el segundo factor meditativo de la atención plena, que es las sensaciones. Y aquí tenemos varias maneras de interpretar lo que son las sensaciones. En primera modalidad, nosotros podemos pensar que en toda nuestra experiencia de vida se puede resumir en 3 sensaciones o calidad de experiencias de vida que tenemos. O tenemos experiencias muy agradables, podríamos decir el mundo de los placeres que tenemos, cuando comemos ricos, cuando tenemos un buen clima, cuando estás viendo una buena serie en Netflix, estás muy contento, muy a gusto, muy satisfecho, cuando estás caminando, o cuando estás yendo a un centro comercial y estás caminando y viendo a la gente y viendo las tiendas, y estás muy a gusto, estás fluyendo muy bien con la experiencia y tienes experiencias muy agradables, muy placenteras. Y después tenemos lo que podríamos decir nosotros, tenemos las experiencias desagradables, aquello que no nos gusta, aquello que nos crea frustración, nos crea displacer. Muchas de esas experiencias desagradables nos crea sufrimiento, nos crea la pena que decía aquí el Buda, nos crea el malestar, nos crea el coraje, la ira, la envidia, los celos, todos este tipo de experiencias, pues que son muy desagradables. Todas las experiencias desagradables son experiencias de sufrimiento. Y después tenemos otro montón de sensaciones que son neutras. Estas sensaciones neutras pues ni son agradables ni son desagradables. Y meditar en nuestras sensaciones es muy importante en nuestra práctica, porque como lo vamos a ver también, más adelante, ahí están las bases de todos nuestros apegos y de todas nuestras aversiones. Ahí están el sustento de por qué generamos mucho apego y por qué generamos muchas aversiones, está básicamente arraigadas, están originadas en nuestras experiencias sensitivas, tanto placenteras o gustativas, si les quieres poner tú, como displacenteras o sufrientes, o neutras o indiferentes. El tercer factor de atención que nos propone aquí en el Satipatthana el Buda es la conciencia. Y este tercer factor casi es el más cortito de los 4, curiosamente y contradictoriamente, porque es el modo en que está nuestro estado mental. O sea, si tú te preguntas un día o hoy en la noche, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Cuál es la estructura de mi mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Está desarrollada? ¿Está subdesarrollada? ¿Tengo una mente empobrecida o tengo una mente muy creativa, muy rica? ¿O tengo una mente muy dispersa o tengo una mente muy concentrada? ¿No? Este tercer factor meditativo sobre la mente, que es muy importante, casi no se hace, casi las, las grandes escuelas meditativas, incluyendo las propias budistas, a veces olvidan mucho el estado mental, ¿no? La mayoría de ellas se quedan en el cuerpo o en las sensaciones, pero pocas veces pensamos cómo está nuestra mente.
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el cuarto factor y último es el más complicado de todos, porque le pusieron el nombre de objetos mentales, que si cuando uno lo lee ya con mucha conciencia, no tienen mucho que ver con los objetos mentales, esta cuarta sección o este cuarto factor de atención plena. Eh, es más bien la traducción más correcta se debería decir las experiencias dármicas. Tenemos que pensar en nuestras experiencias dármicas, en este cuarto factor de meditación, como vamos a ver más adelante. Bueno, estos son entonces los 4 factores de atención que el Satipatthana nos propone. Primero, pensar en el cuerpo, meditar en el cuerpo. Segundo, meditar en nuestras sensaciones. Y de ahí podemos rozar un poquito también, pensar en nuestras emociones. No son lo mismo, pero aquí en estos términos podrían ser equiparables. Pensar en nuestros estados de conciencia o la calidad de la mente que tenemos en un momento dado. Y cuarto, pensar en nuestros dharmas, pensar en cómo vivimos este mundo, que tiene también ahí sus subtemas, ¿no? Sus temas específicos. Muy bien, entonces vamos a darle unos 10 minutos por cada sección. Ahí me van a disculpar si me voy algo rápido, pero sí quiero abarcar los 4 factores de atención plena para que tengan ustedes un buen abanico de en dónde meditar. Porque dice, ¿qué voy a meditar ahora? Pues ponte en el Satipatthana, ahí tienes un montón de objetos de meditación. Y para empezar podríamos decir, ¿por qué el Buda empieza invitándonos a meditar en nuestro cuerpo? Esa es la pregunta primera que nos tenemos que hacer en esta primera sección. Pues yo creo o me supongo, o por lo que he leído y por lo que he entendido, por lo que se me ha dicho de otros maestros, es que el cuerpo es el objeto más contundente que tenemos en nuestra vida. No hay cosa más segura, más inmediata, más presente, más concreta, más específica que tienes tú en tu vida que tu cuerpo. No la hay. O sea, ni las paredes de tu casa, ni tu ropa, ni tus libros, ni tus cuadros, nada es más concreto en tu vida que tu cuerpo. Ahí lo tenemos, estamos con este cuerpo ocupando un espacio, pesa nuestro cuerpo, tiene sus partes, constantemente estamos tomando conciencia de este cuerpo porque nos da hambre, nos da calor, nos da frío, nos tenemos que rascar, nos tenemos que mover, nos tenemos que levantar, nos tenemos que acostar, tenemos que caminar, tenemos que mover los brazos, mover las piernas, constantemente estamos en nuestro cuerpo. Y por eso, por ahí empieza la práctica de la meditación budista, por el cuerpo. Y ya teniendo conciencia de nuestro cuerpo, la primera invitación que nos hace aquí el Satipatthana es, empieza por tu respiración. Si alguno de ustedes está iniciando la meditación, no se compliquen la vida tomando objetos abstractos o temas profundos. Empieza por la respiración. Y ese es el objeto de meditación más práctico, más directo que tenemos. ¿Por qué empezar por la respiración? Porque la respiración, si la ven bien ustedes, es cuando estamos sanos o no tenemos problemas de gripas ni nada, la respiración es un objeto muy neutro. Cuando nosotros nos concentramos nuestra mente en la respiración, pues espero que no tengamos ninguna actitud de aversión o de apego, ¿verdad? Es un objeto muy neutro, pues lo haces cada 3, 4 segundos, 6 segundos, estamos ahí respirando, inspirando y expirando. Entonces, si nosotros queremos calmar nuestra mente, que es uno
de los objetivos más específicos de la atención en la concentración de un objeto, pues lo más fácil de calmar nuestra mente es nuestra respiración. Y hay otras, ¿no? Pero hay dos maneras más, más destacadas en la concentración en la respiración que se usan en los diferentes sistemas meditativos. Ahí es cada uno de ustedes pues verá dónde te asienta, dónde te sientes mejor en la meditación, en la respiración. O podemos concentrarnos en las fosas nasales, o podemos concentrarnos en el pecho y en el tórax, ¿no? Si te concentras tú en las fosas nasales, es simplemente es detectar cómo entra el aire y cómo sale. Y ahí te entretienes 5 o 10 minutos, es lo recomendable. Es más, si te concentras 3 minutos en tus fosas nasales, es más que suficiente, no necesitamos más tiempo. Es simplemente detectar la calidad del aire. El aire cuando entra a nuestras fosas nasales, casi siempre entra con una textura rasposa y, y bueno, si no está haciendo mucho calor, y entra algo frío. En cambio, a veces cuando expiramos, puedes tú detectar la calidad del aire fundamentalmente húmedo y un poco más caliente a como entró. Y de eso se trata la concentración en la respiración, de las fosas nasales. Simplemente estoy experimentando, hágalo hoy en la noche después de esta plática si quieres, te sientas y dices, afuera, a ver cuál es la textura, cuál es la cualidad del aire cuando entra y cuál es la calidad del aire cuando sale. Ahora, hay personas que no les gusta mucho concentrarse en las fosas nasales, lo cual está bien. Puedes concentrarte en el pecho o en el estómago y ver, sentir. Aquí sí ya no puedes, pues no puedes tener esta calidad del aire, pero sí puedes sentir cómo se expande tu pecho y tu estómago y cómo se desinfla con la expiración. Y el solo hecho de tomar conciencia del movimiento, de cómo se expande mi pecho y estómago y cómo se contrae mi pecho y estómago, es una buena meditación también. Esta meditación en la respiración es la base de todas las demás meditaciones. Todos, todo inicia simplemente con la respiración, con la meditación en la respiración. Ok, después entra aquí un segundo elemento del cuerpo. Espérame. Ok, entro aquí al segundo subtema en la meditación del cuerpo, que es, que es, eh, que es las posiciones del cuerpo. Así como nos concentramos en la respiración, ya sea de las fosas nasales o del tórax, también un segundo paso que podemos hacer dentro del campus de la meditación corporal es medita en cómo te mueves. Tipo de meditación yo te la recomiendo mucho que lo hagas caminando o lo hagas cuando te levantes. Es muy interesante meditar cuando uno se está moviendo. Cuando estés en un espacio adecuado y vayas a tomar un plato, vayas a tomar agua, te vayas a vestir, vístete practicando la meditación en las diferentes posiciones del cuerpo. Y es muy interesante porque todo se vuelve un poco más lento cuando entramos a la conciencia de cómo el cuerpo lo estamos moviendo para hacer nuestras acciones cotidianas. No te estoy diciendo ni siquiera que te sientes a meditar, simplemente toma conciencia de todos los movimientos que hacemos con el cuerpo en la medida en que estamos nosotros desarrollando
ciertas actividades como es desde comer, lavar los platos, ir de tu recámara a la cocina, cuando sales de tu casa, cuando vas a trabajar, cuando estás parado en una esquina, todo estar en plena conciencia de qué estamos haciendo con el cuerpo. Esto es una muy buena recomendación. Y fundamentalmente cuando traemos muchos pensamientos repetitivos, muchos pensamientos neuróticos o pensamientos obsesivos, el irte a la meditación o la contemplación de los movimientos de tu cuerpo te va a ayudar mucho a la tranquilidad y a la estabilidad de tu. Otro tercer subtema en la meditación del cuerpo es un tema que tampoco es muy agradable a los occidentales y trae mucho ruido. Es meditar, trae mucho ruido y ahorita lo voy a explicar por qué el Buda pone tanta atención en la repugnancia del cuerpo, así le llama él. Eh, Rápidamente reflexionando, uno de los objetos de apego que más tenemos en esta vida es a nuestro cuerpo. Y de ahí surge un inmenso miedo a la muerte. El miedo que le tenemos a la muerte es el miedo a perder nuestro cuerpo. Y no es un miedo así al cosmos o un miedo universal. Tenemos miedo porque tenemos mucho apego a nuestro cuerpo, lo hemos cuidado y lo hemos defendido, lo hemos protegido tanto que nos da un enorme terror a veces pensar en que este cuerpo lo vas a tener que abandonar algún día. Y una de las propuestas podemos pensar más radicales, más profundas, que podemos hacer nosotros en vida, obviamente, para comenzar a disminuir este enorme apego que tenemos a nuestro cuerpo, es pensar en que es un objeto, y si lo piensas bien y en serio, sin romanticismos y sin ilusionismo y sin toda esta cultura que se nos ha metido en la cabezota y en los huesos, de que las cosas son muy hermosas en el samsara y muy bonitas, etcétera. Pues no es cierto, ¿no? Se habla ahí del satipatthana, de los muchos orificios que tenemos en nuestro cuerpo, que salen puras cosas repugnantes, mocos, excrementos, etcétera, la grasa del oído, etcétera. Es, es, y es importante que nosotros no caigamos cuando meditamos en la repugnancia del cuerpo en el nihilismo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que queremos hacer con esta meditación de meditar en las repugnancias del cuerpo es comenzar a tener un ensayo, es comenzar a practicar seriamente el día en que nos muramos y tengamos que dejar este cuerpo, que esta dejada de este cuerpo no nos atormente y no sea un factor de enorme ansiedad cuando estemos agonizando. Y digamos, ok, pues ya lo traté bien, hice lo que pude con este cuerpo, en esta vida, ¿no? Y podamos relajarnos y estar en un estado de mucho más tranquilidad y de mucha más satisfacción en el momento en que estemos falleciendo, que te va a suceder. No hay manera de zafarse de la muerte. Nadie de los billones y billones de seres humanos que han existido, incluyendo todos los santos que conoces, nadie se ha zafado de la muerte. Entonces esta práctica de meditar sobre la repugnancia del cuerpo es bastante saludable. Y de hecho se recomienda mucho que nosotros de niños lo hacíamos, pero no sabíamos que teníamos esas implicaciones tan fuertes. Se recomienda mucho irse a meditar a veces a cementerios, ¿no? Los cementerios son una buena recordatorio que pues todos vamos para allá, incluyendo
nuestro hermoso, querido y enorme objeto de apego que es nuestro cuerpo. Sí, sentarse de vez en cuando o visitar de vez en cuando un cementerio y pensar seriamente, órale, un día pues vamos a estar aquí, un día todo lo que conozco, todas las gentes que quiero, que amo, pues todos van a estar aquí en este. Y es lo que más adelante ahí eh, los muy famosos, se llaman los muy famosos 9 contemplaciones del cementerio. En la época del Buda y todavía en algunas regiones en Asia, cuando la gente se muere, no se incineran ni se entierran. Eh, si hay una cultura ahí, podríamos decir, con contactos budistas, los cuerpos cuando fallecen, se dejan 3 días sin tocar y al cuarto o quinto día se lleva ese cuerpo, se deshacen los cuerpos y se le da a los animales. Se le da a los gusanos, se les da a los pájaros, se les da ¿cómo se llaman los animales que comen cadáver? Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman? Carroñeros. Carros. Cuervo, ah, O se o les da rapiña, rapiña también podría ser. animales de rapiña, que pueden ser lobos, pueden ser pumas, etcétera. Y ahí se dejan el cuerpo. En esta misma sección, ya me voy a ir a la de las sensaciones, si no, no me alcanza. Habla también del Buda de que meditemos en los 4 elementos que constituyen nuestra existencia. Esos 4 elementos son la tierra, el agua, el fuego y el viento. Que es cuando a veces nos sentamos nosotros a meditar y meditamos en la tierra como nuestro cuerpo material físico. Y tú puedes meditar también en el agua, en términos de todo lo líquido, pues todos sabemos que nuestro cuerpo es 70-80% agua. No meditamos en la saliva, meditamos en la orina, meditamos en todos nuestros químicos que tenemos adentro de nuestro cuerpo, digestivos, meditamos en nuestra sangre, que es líquido. Después puedes meditar también en tu fuego. Nosotros mientras tengamos vida, estemos vivos, pues tenemos fuego. Tenemos zonas calientes en nuestro cuerpo, no nomás en la zona sexual, sino tenemos zonas en los sobacos, tenemos zonas en nuestras rodillas, en las nalgas, tenemos zonas. Cuando uno se va, por cierto, cuando uno va al médico o cuando te tomas tú la temperatura, es muy ficticio, ¿eh? No le quedan mucho a los termómetros. Nosotros tenemos un montón de temperaturas. Claro, nos tomamos una ya sea en la boca o en el sobaco diciendo, es el promedio que traigo, ¿no? Pero tu frente tiene una temperatura, tu sobaco tiene otra temperatura, tus plantas de los pies tienen otra temperatura. Somos un conjunto muy complicado de temperaturas realmente. Y también puedes tú meditar mucho en el calor. Y también puedes meditar en el aire, que es cuando meditamos en la respiración. Y aquí también Siddhartha Gautama recomienda mucho que no nos olvidemos de los famosos 4 elementos constituyentes de nuestra experiencia existencial. La tierra, el agua, el fuego y el viento representados en nuestro cuerpo por nuestra materia corporal, huesos, uñas, carne, el agua representado por todo el líquido que tenemos en nuestro cuerpo, el fuego por el calor que generamos y el viento por la respiración. Bueno, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Ok. El segundo elemento que creo que va a ser de más interés para algunos de ustedes, el segundo elemento en que meditamos son las sensaciones. Las sensaciones se llaman en sánscrito ayatanas. Y aquí hay una interesante división que hace Satipatthana, que habla de sensaciones mundanas y sensaciones espirituales. Esta
O sea, desde el punto de vista cuantitativo, nosotros tenemos 6 sensaciones. A ver si me puedo explicar. Tenemos 3 sensaciones corporales o mundanas y otras 3 sensaciones espirituales o mentales, voy a llamarle de una manera. Es decir, nuestros placeres y displaceres están amarrados a nuestra experiencia corporal. Y esa experiencia corporal está sustentada en tus 5 sentidos. Cuando el Buda habla de sensaciones mundanas, está hablando de los 5 sentidos. Cuando vemos cosas agradables o cuando vemos cosas desagradables o neutras. Cuando olemos cosas que tienen bonito olor y cuando olemos cosas que tienen feo olor, un cadáver, un drenaje, etc. Y otro montón de cosas que no tienen olor, que son completamente neutras. Habla de las sensaciones gustativas, cuando comemos algo sabroso que nos gusta y cuando a veces mordemos cosas que no nos gustan, ¿no? Y luego las expulsamos, algo desagradable, un pan podrido, un dulce que no te gusta, etcétera. Y que a veces tenemos muchos alimentos que son muy neutros, que no tienen ni mucho sabor agradable ni mucho sabor desagradable. Cuando escuchamos sonidos agradables, con sonidos que nos gustan, y cuando escuchamos sonidos que no nos gustan, y sonidos que son muy neutros, ¿no? Sonidos, no sé, un auto que acá lejos que se escucha que está pasando y pues ni te molesta ni tampoco te es agradable, ¿no? Y tenemos el sentido táctil de cosas que nos gusta estar sintiendo y cosas que no nos gusta, que nos raspan o que nos pican y dices, no, 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 esto no lo quiero sentir yo. Ese es el mundo de tus sensaciones mundanas, basadas en tus 5 sentidos. Y la mayoría de nosotros, casi todas las experiencias en las 24 horas que tenemos de vida, de un día y una noche, nos la pasamos buscando sensaciones placenteras y nos buscamos queriendo evitar las sensaciones placenteras de nuestro mundo mundano, podríamos decir, de nuestro mundo cotidiano. Pero aquí también en Satipatthana, el Buda nos habla de las sensaciones espirituales. Y esto es raro. De hecho, después de tantos años que yo he tratado de entender el Satipatthana y estudiar libros y estar platicando con maestros y personas de rangos meditativos altos, pues no está muy claro a qué se refiere aquí el Buda, pero podríamos imaginarnos que el Buda aquí está hablando de la mente. La mente tiene experiencias agradables y tiene experiencias desagradables que no tienen nada que ver con tus 5 sentidos. Y esas experiencias agradables y desagradables se llaman pensamientos. Es decir, cuando nosotros tenemos un pensamiento virtuoso, ese pensamiento virtuoso se arropa de gozo, de placer, de felicidad, que no tiene nada que ver con que estés escuchando la música que te gusta, que no tiene nada que ver con que estés viendo un cuadro que te encanta, que no tiene nada que ver con lo que estés oliendo un perfume, un incienso padrísimo, que no tiene que ver con una excelente comida, ni nada que ver con el clima o con tu textura que estás súper fresco y agradable. No, tiene nada que ver con el mundo mundano. Tiene que ver con el mundo espiritual, que desde el punto de vista budista es el mundo de nuestra mente. Y la mente contacta con pensamientos. Y los pensamientos en nuestra vida, si estamos nosotros meditando y comenzamos a observar, porque se pueden observar los pensamientos, ya será para otra plática esto, y podemos comenzar a observar qué siento mentalmente cuando viene
un buen pensamiento, un pensamiento virtuoso, un pensamiento creativo. ¿Y qué siento mentalmente cuando viene un pensamiento negativo, un pensamiento destructivo, un pensamiento desagradable? Y aquí entra yo creo que pues, se puede explicar muy bien. En la práctica meditativa hay que diferenciar muy bien cuando estoy experimentando un placer o un displacer mundano y cuando estoy experimentando un placer, un placer espiritual o mental, ya sea placentero o displacentero. Y esta convocatoria que nos hace el Satipatthana en el segundo factor de atención mental es muy importante. Les comentaba al principio porque toda nuestra energía es de apego. O sea, todas estas energías de aferramiento que tenemos con aquello que nos gusta en la vida y que no queremos que cambie, y que no queremos que se transforme, y que no queremos perderlo, y que no queremos que cambie, y que no queremos que sea otra cosa más que lo que yo quiero desde el principio, cuando genero mi apego y mi aferramiento, tiene que ver con tus sensaciones. Los objetos mundanos y los objetos mentales que se aparecen en nuestra experiencia de vida y que nos producen mucho placer y, y producen mucha satisfacción de nuestros deseos, son la fuente de nuestros apegos, que son, por cierto, un fundamento muy elevado de nuestro sufrimiento. Pero en cambio, los objetos de displacer, aquello que no queremos de la vida, tanto de la vida mundana como de la vida mental, generamos la energía de la aversión o de la expulsión. Y son todos tus pleitos y todos nuestros conflictos y todos nuestros problemas están basados fundamentalmente en que no deseamos experimentar ni mundanamente ni mentalmente experiencias displacenteras. Y ahí están todos tus pleitos, todos nuestros conflictos y problemas que tenemos con los demás es porque no quieres eso, porque eso no te hace sentir bien. Sería absurdo pelearte con aquello que te gusta. Te peleas con aquello que no te gusta. Ya sean partes de la persona, ya sea una situación, ya sea un lugar, etcétera. Pero todos nuestros conflictos, nuestros problemas y la mayoría de nuestro sufrimiento está arraigado en el área, perdón, de las experiencias displacenteras que tenemos. Por eso sentarte a meditar, además del cuerpo, que ya lo vimos, a sentarnos a meditar en las sensaciones, estamos meditando en nuestros apegos y estamos meditando en nuestras aversiones. O en otras palabras, estamos meditando en nuestra codicia de querer que las cosas sean como nosotros queremos y que esas cosas que deseamos y queremos no cambien, no se transforman y no se separen de nosotros. O estamos también experimentando en nuestra meditación aquellos objetos que no queremos en nuestra vida, esas personas que no nos caen bien, esas personas que tenemos pleito, que tenemos conflicto, y empezamos a meditar en cómo esas personas, tanto en nuestro mundo mundano como en nuestro mundo espiritual o mental, están allí generando una energía en nosotros de sacarlas displacenteras que terminan en lo que podríamos llamar en la emoción más destructiva que tenemos como seres humanos, que se llama odio. Odiar aquello que nos sentimos amenazados o que nos sentimos fuertemente impactados en una experiencia displacentera, desajusto, ira, de que nos hace enojarnos, que nos hace iracundos, que nos hace el odio, sentir odio, ya sea por una persona o por una situación o por una experiencia que no quieras este, experimentar. Entonces tenemos Satipatthana, cuerpo, recuerden, respiración, movimiento, elementos de tierra, agua, fuego y viento, y fundamentalmente impermanencia de nuestro cuerpo. Y para comenzar nosotros a desgustarnos, voy a hablar de una manera,
empezamos a meditar mucho en la repugnancia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es, desde el punto de vista muy objetivo y muy médico, una llena de marranadas, llena de cochinadas. Nuestro cuerpo está lleno de cochinadas. Y así nos vamos a ir con todas las cochinadas. Por eso se pudre tan rápido cuando la gente se muere, porque está lleno de cosas podridas. Ok, después entramos a las sensaciones, ¿no? Empezamos con el cuerpo y después elevamos un poquito la meditación y vamos a las sensaciones. Y ahí las sensaciones, recuerden que son sensaciones mundanas o sensaciones mentales. Cada una de esas sensaciones tiene tres cualidades de experiencia: agradables, desagradables y neutras, tanto mentales como mundanas o corporales, si le quieren llamar a lo mundano. Y después el Buda nos invita a seguir profundizando un poco más en este asunto de la meditación, de la atención plena. Y nos dice, contemplemos la conciencia en el tercer factor de atención plena, el Satipatthana, la conciencia. Y les digo que curiosamente, no sé por qué, pero a la conciencia el Satipatthana le da 2 párrafos, cuando pues debería ser, no sé, por lo menos 2 páginas, ¿no? Estamos meditando en nuestro estado mental que define la calidad de vida que tenemos. Y la calidad de tus acciones están determinadas por la calidad de tus estados mentales. Entonces, a mí me parece que esto requiere mucho más reflexión, mucho más profundizar. Pero ¿de qué habla aquí el Buda en este? ¿Qué nos dice? A ver, siéntate a meditar en tus estados mentales, siéntate a meditar contemplar tu conciencia, dice él aquí. Y habla de diferentes estados mentales o estados de conciencia. Aquí, a ver, a veces en ciertos textos, en ciertas pláticas, en ciertas enseñanzas, diferenciamos la conciencia de la mente, ¿ok? A veces hablamos de la conciencia como una parte de la mente y a veces hablamos de la conciencia como haciéndola igual, o sea, equiparándola a la mente. En este caso hay una analogía entre mente y conciencia, ¿eh? Estamos hablando como si la mente fuera conciencia y la conciencia fuera la mente. Y habla de varias categorías aquí que nos invita el Satipatthana, que contemplemos nuestra mente. Dice, ¿hay pasión o no hay pasión en tu mente? O sea, ¿hay deseos desbordados o no hay deseos desbordados? Después, ¿hay odio? ¿Hay ira? ¿Estás en un estado mental de odio o de ira? Y después, el tercero, creo que son como 9. El tercero, ¿hay ignorancia? ¿Hay confusión? ¿Estás completamente en un estado de duda, de ambigüedad, de confusión? Y después viene, tienes tu mente, esto está muy interesante, porque yo creo que todos lo hemos sentido. ¿Tienes tu mente disminuida? ¿Tienes tu mente chiquititita? ¿Estás pensando nomás en la cucarachita? Ahí estás distraída toda tu mente en una cucarachita, estás distraída, tu mente está disminuida, pensando nomás en una cosita de tu vida, en qué mañana, en qué par de zapatos me voy a poner, y ahí te quedas 1 hora pensando en qué par de zapatos te vas a poner, tu mente achicatada, chiquititita, y después te dice, en otro estado mental, ¿está tu mente distraída? Es muy importante, porque nosotros en nuestra vida mundana, la mayoría de las veces traemos una mente distraída. Es decir, tu cuerpo haciendo una cosa, tu mente pensando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está haciendo tu cuerpo. Tu mente brincando de un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, y tu cuerpo en otro lado, en otro lado, en otro lado, completamente disperso. La dispersión o la distracción es la característica fundamental de nuestras mentes samsáricas. Por eso debería estar, yo creo que en el primer. Pero bueno,
Así es estos dos párrafos de nuestra contemplación de la conciencia. Y después habla el Satipatthana de que nos preguntemos, ¿tu mente está desarrollada? Y podemos nosotros agregar ya actualmente, o está subdesarrollada. Estás pensando en conceptos modernos, creativos, expansivos, bondadosos, benéficos para tu familia, para tu colonia, para tu ciudad, para tu país, para el mundo. O estás subdesarrollada, pensando en mañana en qué voy a desayunar, en si me compré el queso que yo quería o no quería, o andas en el subdesarrollo y mañana qué voy a comer o qué voy a hacer. ¿No? No, muy, muy interesante estos conceptos de desarrollados y no desarrollados. O está tu mente, dice aquí el Buda, concentrada. O realmente tienes una mente, un estado mental, o estás ubicado, te pones a leer un libro y realmente estás leyendo muy bien cada una de las líneas, o pasas la página y ya no sabes qué leíste de la siguiente página, que nos pasa mucho cuando tenemos una mente distraída o falta de concentración increíble, y o estás viendo una película y de pronto ya no te acuerdas de cómo se llamaba ese autor y ya lo has visto 20 veces y no te acuerdas cómo ese personaje se llama, que no estabas concentrado cuando estabas viendo la película, estabas pensando en otra cosa, no estabas viendo la película. No dice, ¿está tu mente concentrada? Y la principal de todas preguntas que podemos hacernos aquí, el Buda aquí lo pone como afirmación y yo se lo estoy poniendo como preguntas, ¿no? Y hace la pregunta, ¿qué es fundamental? Porque nos retomamos lo que decíamos al principio del Nirvana. ¿Está tu mente liberada o no está tu mente liberada? Y aquí el pensar nuestra mente liberada o no liberada, estamos hablando de un tema fundamental en nuestra práctica del Buda Dharma. Estamos nosotros condicionados y esclavizados en nuestro karma y en nuestras emociones afligidas, o ya nuestro karma o ya nuestras emociones afligidas ya no están dirigiendo nuestra vida. Y esta es la pregunta fundamental que en la meditación budista nos podemos hacer. ¿Soy una persona libre o no soy una persona libre? ¿Soy una persona completamente condicionada por mis karmas, por mis acciones pasadas y por mis emociones afligidas? ¿O ya estoy en gran medida liberado de mis condicionamientos kármicos de mi pasado y ya mis emociones afligidas ya no definen mi experiencia de vida? Y esta es la pregunta fundamental que nos podemos hacer aquí en la contemplación de la conciencia mental. ¿Tu mente es libre? Y cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de mente, estamos hablando de mente-corazón. No estamos hablando de la mente del cerebro, ¿no? Estamos hablando de la mente en términos de mente-corazón, de todos mis sentimientos, de todas mis emociones, de todos mis conceptos, de todos mis pensamientos. Y ya para terminar, el cuarto factor de atención plena o de contemplación plena, pues eh, a ver, es que este es el último, es el más complicado de todos porque ya tenemos el cuerpo, ya tenemos las sensaciones, ya tenemos la mente, ¿verdad? Y uno diría, pues ya está aquí todo un trabajo que tenemos. Pues no, pues el Satipatthana todavía nos dice, tienes que meditar en 5, aquí le llaman la contemplación, en 5 objetos mentales. Nosotros le podemos poner en 5 dharmas de nuestra experiencia. Se los voy a recitar rápidamente. El primer, vamos a hablar, a ver, déjeme irme un poquito para atrás, déjeme ver cuánto me queda. No, me quedan unos 10 minutitos, está bien. El concepto Dharma, que todos ustedes han escuchado, tiene varias acepciones, tiene varias formas de definirse. Dharma, para la mayoría de los que estamos en el mundo, podríamos decir, del budismo, significa enseñanzas del Buda.
Pero si tú estás en el mundo de la filosofía oriental, Dharma significa verdad. Aquí en el Satipatthana, cuando nosotros hablamos de los 5 dharmas, estamos hablando de los 5 fenómenos. Dharma aquí está definido como fenómenos más importantes de nuestra existencia. De eso estamos hablando. Y el Buda en el Satipatthana nos está invitando, nos está aconsejando que no, que además de meditar en el cuerpo, respiración, etcétera, además de meditar en las sensaciones y además de meditar en nuestros estados mentales, meditemos en nuestros 5 famosos dharmas, es decir, aquellos fenómenos que nos están determinando nuestra experiencia de vida, más allá del cuerpo, más allá de las sensaciones, más allá de tu mente. Y estos 5 dharmas, recuerden que aquí dharmas son fenómenos determinantes, son los 5 obstáculos que tenemos para nuestro crecimiento espiritual y meditativo, los 5 agregados de nuestra existencia como yo, las 6 bases, ahorita se lo voy a explicar, las 6 bases de existencia, las 4 nobles verdades y los 7 factores de iluminación. Ahí ya tenemos nosotros si no tenías tú algún objeto de meditación, ahí aquí ya tienes una enciclopedia para meditar. Meditamos, voy por el primero, en los famosos 5 obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son? Y aquí los voy a leer tal como están en Satipatthana para que ustedes lo puedan captar cuando lo lean. ¿Cuáles son estos 5 obstáculos que todo mundo tenemos cuando tenemos o queremos tomar o andamos en un camino espiritual? Y son obstáculos que a su vez se nos presentan cuando nos sentamos a meditar. Primero, dice aquí el Buda, primero, tus apetitos sensuales, o lo que se llamamos los deseos neuróticos. Es el primer obstáculo que tenemos. Después, segundo obstáculo, la ira o el coraje. Y aquí habría que reflexionar que la mayoría de nosotros, si no todos, pero la mayoría de nosotros, estamos muy enojados con la vida. Porque la vida nunca nos ha dado lo que queremos. Y nos ha quitado lo que queremos además. ¿No? La ira, cuando andamos corajudos, cuando andamos furiosos, cuando andamos iracundos, pues no, es un enorme obstáculo para tu camino espiritual y meditativo. Tercer obstáculo, y esto creo que todos lo vamos a entender, la pereza. Somos flojos, no nos gusta esforzarnos mucho, queremos las cosas fáciles, al estilo McDonald's, o sea, rápido, preciso e inmediato, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tú te has querido sentar? A nosotros nos pasa que tenemos ya 30 años meditando y todavía hay días que no nos podemos sentar a meditar porque tenemos flojera, nos da pereza. No, ya no quiero meditar, no, ¿para qué? No, ya mañana lo hago y ya. Y se te va, te vas a tomar el café, te vas a hacer el desayuno, ya, se te olvidó. El cuarto factor que obstruye nuestra experiencia espiritual y nuestra práctica meditativa se llama ansiedad, o podríamos decir también excitación. Andamos acelerados, estresados, ansiosos. Y eso, y la ansiedad o la agitación, podríamos decir, o la excitación, no permite un estado tanto corporal como mental propicio para nuestra meditación y mucho menos para un camino espiritual. Y el quinto factor, el quinto elemento que obstaculiza nuestro camino espiritual se llama duda, ambigüedad. Lo haré, no lo haré, leeré este libro, no leeré este libro, me siento a meditar ahorita o mejor en la noche, esto es verdad o esto es mentira, le creo o no le creo, voy o no voy.
a ese curso, a ese retiro, o me compro este libro, o mejor no me lo compro, ¿para qué? Este montón de ambigüedades y dudas que tengo. Y esos son los famosos 5 obstáculos que tenemos en nuestro camino espiritual y meditativo, que representa el primer Dharma que nos invita Buda a meditar. Después tenemos el segundo Dharma, el famoso pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién es mi yo? Bueno, en el budismo tenemos varias tentativas de respuesta a esto, pero en este segundo obstáculo se dice que los 5 agregados que forman el yo se construyen como obstáculos a nuestro camino espiritual cuando tenemos apego a ellos. Esos 5, no se los voy a decir, no voy a tener tiempo de desarrollarlos. Esos 5 agregados se llaman agregados del apego, así se llaman estos. Son tu cuerpo, tus sensaciones, tus percepciones, tus conducta y tu conciencia. Le llamamos los 5 agregados del yo o los 5 agregados de la persona. Y cada uno de estos obstáculos, de cada uno, perdón, estos agregados, pues forman un mundo, puede ser un mundo de apegos. El tercer Dharma que experimentamos cuando queremos meditar, cuando estamos en la práctica meditativa, es como obstáculo, como una obstrucción a nuestro camino espiritual y meditativo, se llaman las 6 puertas de los sentidos, que ya lo platicamos ahorita. Cada uno de los, aquí la mente está definida como sentido, nuestro sentido visual, nuestro sentido olfativo, nuestro sentido gustativo, nuestro sentido auditivo, nuestro sentido táctil y nuestro sentido mental, ¿no? Y aquí, por qué el Buda pone como enormes obstáculos nuestros 6 sentidos? Es interesante este tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque los, los, cada uno de tus sentidos está a la base de lo que llamamos las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Y esas fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión son lo que estábamos hablando hace algunos minutos, la base de tus apegos y aversiones. Y toda la base de tus apegos y aversiones son los que crean las bases de todo nuestro sufrimiento. Los apegos y las aversiones son la base sustantiva de todos nuestros sufrimientos. Y esos sufrimientos están basados en nuestras sensaciones de atracción y de repulsión. Por eso hay que, como elemento secundario, vale mucho la pena a veces meditar en qué es lo que te gusta en la vida y qué es lo que no te gusta en tu vida, pero no en términos abstractos, genéricos, sino qué me gusta ver, qué no me gusta ver, qué me gusta oler, qué no me gusta oler, qué me gusta comer, qué no me gusta comer, qué me gusta escuchar, qué no me gusta escuchar, qué me gusta sentir, qué no me gusta sentir. Esta práctica es muy importante porque gran parte, si no un enorme tiempo y energía que le dedicamos a nuestra vida, es precisamente a través de estas, nosotros le llamamos las puertas de nuestra existencia, la manera en que nosotros existimos y la manera en que nosotros actuamos en el mundo es a través de nuestros 6 sentidos. Aquí le llaman las 6 esferas internas y las 6 esferas externas. Las 6 esferas internas hablan de la conciencia visual, la conciencia olfativa, la conciencia gustativa, la conciencia auditiva y la conciencia táctil y la conciencia mental. Y las 6 esferas externas, pues son los objetos externos, son los sonidos, las formas, los olores, los gustos, los sabores y las texturas externas. Y externamente, aquí tendríamos que utilizar los pensamientos como objetos externos.
Ya los dos últimos dharmas que nos están determinando nuestra experiencia de vida son los famosos 7 factores de la iluminación, que nomás los voy a nombrar para que los tengas ahí presentes, para que lo anotes. Estos 7 factores de la iluminación constituyen en el budismo, no nomás hay un sendero para la libertad, hay como 5 senderos que nos permiten desarrollar la libertad. Uno de estos senderos se llama el sendero de los 7 factores de la iluminación, que está conformado, uno, por la atención, dos, por la investigación o la capacidad analítica, tres, por el manejo de la energía, o lo que podríamos decir nosotros la motivación, cuatro, la alegría o el contento, cinco, la calma, sexto, la concentración y séptimo, la ecuanimidad. A eso se le llama los factores, los 7 factores de la iluminación. Que son todo lo que escuchaste ahorita, podríamos llamarle, son todo el campo de las virtudes que nosotros podemos cultivar en nuestra existencia. Es como la tierra en que nosotros podemos manejar nuestra práctica, nuestro camino espiritual. Y la quinta y último dharma, o experiencia de vida que tenemos, se llaman las 4 nobles verdades, que ya todos ustedes conocen, ¿no? Estas nobles verdades que hablan del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, del cese del sufrimiento y del noble obtuso camino para lograr la superación del sufrimiento. Son las famosas 4 nobles verdades. De hecho, en el documento que les dejó Pema ahí para que lo bajen ustedes a su celular o a su computadora, el primero de ellos, el primer sutra, es el sutra de las 4 nobles verdades. Si alguno de los que están aquí presentes no lo han leído, pues es hora de que lo lean, las 4 nobles verdades, porque es el principio básico es el principio básico podríamos decir, del Buda Dharma. Pues bien, ya les narré rápidamente lo que es el Satipatthana. Ahí tienen, podremos hablar más coloquialmente, tienen ustedes 4 bloques que nos permiten a nosotros tener un sistema meditativo. El bloque del cuerpo, muy importante porque pues es el principio. Después viene el bloque de las sensaciones. Recuerden que en las sensaciones está todos nuestros apegos y aversiones. Después viene el bloque de meditar en nuestros estados mentales, en nuestros estados de conciencia. Y después viene el cuarto bloque de meditar en nuestra experiencia de vida. Una experiencia de vida que está formada por estos 5 factores, por el factor de los 5 obstáculos, el factor de los 5 agregados, los factores de las 4 nobles verdades, del noble camino, etcétera, etcétera. Pues estaría todo de mi parte. Podríamos hablar, somos pocas personas, podríamos aprovechar para, si alguno de ustedes quiere comentar sus problemas de meditación o quieren profundizar algún tema de estos que hemos visto en el Satipatthana, pues tenemos algunos, por lo menos unos 5 o 10 minutos para hacerlo. Entonces, cedo la palabra, Pema, por si hay algún comentario. Puede ser comentarios o ideas, no tiene que ser. Pero que sea respecto a lo que hablamos del Satipatthana y respecto a la meditación. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su presencia. Pues no sé si tengan algún comentario, duda, pueden abrir su micrófono o levantar la manita. Bueno, Rosela, No. que ya nos adelante. No sé. ¿Habías abierto tu micrófono? Rosela. Yo más quería decir gracias. No tenía ninguna pregunta. Ok. Agradecemos su presencia. Bueno, yo quería comentar, Calama, porque sí a veces nos ha sucedido que pues distintas tradiciones hay también distintas formas en la meditación.
Y algunas escuelas sí son muy rigurosas y mencionan, así es como se debe de meditar, así es como debemos de hacerlo, con una postura muy erguida, mucho tiempo. Y bueno, pues tendrán esas opiniones. También cuando meditamos, lo hacemos de una manera guiada, vamos escuchando a algún maestro, maestra de meditación que nos va haciendo pues esta transición y acompañamiento de la mente. Y de repente ha habido esas preguntas, ¿cuál es lo correcto? A mí tal maestro me dijo, así se debe hacer y todo lo demás es error, ¿no? No sé si tengas algún comentario, maestro. Sí, claro, todas las escuelas, tanto el Zen, el Theravadista, los Vipassana, los tibetanos, los vietnamitas, los coreanos, todos tienen diferentes sistemas de meditación, todos, en términos prácticos. Pero en términos sustanciales, todos se tienen o todos deberían poder pasarse en el Satipatthana. Porque el Satipatthana es el origen auténtico, legítimo y creíble de todas las demás meditaciones. ¿Van a diferenciarse? Sí, claro, van a diferenciarse en cómo se sientan, en qué cantan, en cuáles son las enseñanzas fundamentales que dan, pero la práctica de la meditación budista es el logro del estado mental nirvánico, del nirvana. Y para eso pusimos al principio, decíamos, al principio decíamos fundamentalmente que la meditación es purificar la mente, ¿se acuerdan? Superar las penas, tener un sendero claro y lograr el nirvana. Si hay alguna corriente, perdón Ángeles, si hay alguna corriente que no está de acuerdo con esto, pues es que no es meditación budista, es otra meditación, que no lo dudo que exista, no lo dudo que exista. Pero la meditación budista está basada en Satipatthana. Y de ahí, un ramal, pues son 2600 años de meditadores. Obviamente que hay para lo que quieras, lo que pasa es que cada uno de nosotros debemos de buscar qué método me acomoda mejor a mí. No el que está allá, ¿dónde me siento yo mejor? ¿Dónde puedo yo cultivar mi estado de paz, mi estado, mi sendero? ¿Dónde puedo yo sentir más conciencia, más percatación? ¿Con qué método? Y ahí quédate. Y seguramente en un futuro cambiará las condiciones, nos hagamos más adultos, más maduros y cambiaremos de método. Hay muchos métodos, pero hay una sola enseñanza en la meditación budista. Y esa enseñanza se llama Satipatthana. Adelante, Ángel. Yo le quería comentar, yo más bien, yo puse mucha atención a los enemigos de la meditación y no encontré el mío, porque el mío es prácticamente la distracción o la dispersión. Y yo también entiendo a través de sus enseñanzas que, bueno, hasta cierto punto es natural y hay que regresar y hay que observar el pensamiento y regresar al objetivo de meditar. Pero hay ocasiones en que mi mente anda dispersísima y se va por todos lados y me la paso regresándome y aceptando y regresándome. Me suele suceder. ¿Qué Sí, consejo me da? sí hablamos de eso, cómo no, de los 5 primeros, en los 5 obstáculos, el tercero se llama desosiego, ansiedad, agitación, excitación. O sea, enorme distracción. Estamos hablando del mismo tema. Si estás tú distraída y estás yendo para allá, que estás completamente ansiosa. Esa es la ansiedad. O estás en una situación de excitación. No estoy hablando más de excitación sexual. Hay excitación de que estás todo uno acelerado, ¿no? Con pensamientos y tareas.
y te levantas a tomar café y estabas tomando un té y dejaste el té ahí a la mitad. O sea, claro, en nosotros, en el mundo urbano occidental, el obstáculo más fuerte que tenemos para la meditación se llama distracción. Y la base de la distracción se llama ansiedad. Y la base de la ansiedad se llama hiperactividades. Y la base de las hiperactividades es la falta de contemplación. ¿Sí? Más o menos. O sea, ¿cuál es tu práctica ahí? Pues el antídoto de la distracción se llama contemplación. Aprender a sentarte, como decimos a veces nosotros, y no hacer nada. Y aprender a no hacer nada. Que es aprender muchísimo. El simplemente sentarte y contemplar sin hacer nada es hacer muchísimo. Es empezar a observar las cosas sin el ingrediente de la ansiedad, sin el ingrediente de la distracción, sin el ingrediente del aceleramiento, sin el ingrediente de la ansiedad. Y algo muy importante, Ángeles, es que ya te diste cuenta, porque hay momentos en los cuales se da la dispersión y no nos percatamos, pasa el tiempo y no hicimos esos pasos, esa concentración, esa quietud. Entonces, tú ya tienes un buen logro, que te has dado cuenta de esa dispersión y tienes la posibilidad de regresar. Entonces, vamos por buen camino. No sé si alguien tenga algún comentario. Y si no, pues agradecerles su presencia para esta charla de estos miércoles que estamos dedicando este espacio Está de una tiempo. persona, Pema, levantando la mano. Así como tengo otra Aquí vez. soy yo. Estoy en Adelante. nombre de mi hijo. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecerle primeramente por estas enseñanzas, por el compartir con nosotros de manera gratuita. Yo creo que el dar habla mucho de nosotros, el ser generosos. Yo apenas estoy iniciando con esta parte de la meditación. Entonces, ¿cuál ha sido mi problema? Yo creo que el mismo que nos comenta Ángeles, pero a mí me pasa que yo quiero ahora sí esa parte de la postura, que si estoy derechita, que si empiezo a respirar. Yo he estado manejando que 21 respiraciones, primero 7, respiro, y luego otra vez 7 y otra vez 7, pero luego, ¿qué pasa? Que me quedo dormida, estoy así, digo, ay, ahora sí, creo que ya me concentré y ya cuando me doy cuenta ya estoy dormida. Digo, ay, Dios mío, ya, ahora sí, ya me perdí otra vez. Entonces, he estado también intentando con la contemplación, buscar un objeto, ahora sí, más adelante de mi nariz, un objeto y estar ahí, medio con los ojos cerrados, medio los ojos abiertos. Entonces, no sé alguna recomendación para que sea más fácil. A ver, son tips, ¿eh? Tanto para la agitación o la dispersión como para la pereza o el sueño. Eh, para... no está mal que te dé sueño, ¿eh? Quiere decir que necesitas dormir mejor. Está bien que te duermas la meditación, ¿eh? Nosotros no estamos en contra de que las personas que están meditando se duerman. Si te duermes, duérmete. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A veces la meditación tiene como efecto secundario la tranquilidad. Y nuestra mente, cuando estamos tranquilos, casi siempre lo conecta con el sueño. ¿No? Cuando vamos a ir a dormir, ya nos calmamos, o te vayas con agua calientita y te vas a acostar. Y cuando estás más calmada, es cuando la mente, como si la mente se activa para el sueño. O sea, no es nada extraño. También nosotros nos dormimos todavía. Yo todavía me duermo, o sea,
estoy meditando y entro en buen sueño, hasta me he dormido así en retiros y enfrente de todo el mundo y me vale. O sea, no me voy a preocupar por eso, porque si me duermo ahí, es que estaba a dormir. Ahora, si estamos cayendo ya en un vicio de dormirnos para cuando meditamos, pues ya hay que hacer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Uno, te recomiendo mucho que cuando entre el sueño, abras bien los ojos y ve hacia arriba. Eso le manda una señal al cerebro de decirle, hey, no estoy ahorita para dormir, ¿no? Segundo tip, haz lo que se llama yoga del rostro o yoga de la cara. Haz esta, nada más que tengan cuidado de no abrir mucho su mejilla si has estado muchas horas calladita, ¿no? Pero abrimos así, ¿no? Además, les va a ayudar mucho a trabajar las arrugas de la cara, porque se llama yoga de la cara. Ajá. 3. Levántate, levántate y échate agua helada en la cara. Echa agua helada. El cuarto, que es de recomendación de los yogis, es cuando estés sentadito y te entre el sueño, apriete el ano, así como para que la energía kundalini del ano suba, ¿no? Y te despierte. Y se despierta uno, haz de cuenta que estás en una fiesta y comiste unos camarones podridos ahí y te está dando diarrea y estás en medio de la fiesta y no, la gente se pone así, no sé si han visto, se pone así todo. Es un buen, una técnica kundalini esta de apretar. Y quinto, si ya no puedes, vete a dormir. O sea, si ya levantaste, ya te echaste aguas, ya fuiste a caminar y viste ahí el cielo, ¿no? Sigues con sueño, no hay problema. Pero la técnica que más funciona es abrir bien los ojos, medita con los ojos abiertos, hacia arriba. Y ya si te sientes estable, ya lo vuelves a bajar. ¿Ok? Pero hacer esto, Estás durmiendo, haz esto, ¿no? Para mandarle otra señal al cerebro. Pues el cerebro es una máquina de costumbres y de hábitos. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, si no, ya estaríamos cerrando nuestra sesión y agradecemos su presencia. Nos estaremos viendo el próximo mes, les haremos llegar también la información. A ver si Eleonora, por ahí tenemos una manita levantada. Eleonora, si quieres abrir tu micrófono o escribirnos por el chat. Sí, abre tu micrófono, Pinky. A ver, deja ver si la puedes abrir aquí. No. A ver, Azúcar. Yo nada más quisiera agradecerles por la plática del día de hoy y bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, hermano, muchas gracias. Nos vemos mañana, la hermanita. Nos vemos mañana, sí. Rosela, nos vemos mañana. Yes, mañana nos vemos, 7:30. Ok. 7:30. 7. 7. 7:30. 7:30. Ok. Sí. Gracias. Chao. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tengan buenas noches, cenen rico y sabroso. Gracias, gracias y nos seguimos comunicando. Muchas gracias. Gusto en Sí. saludarlos, Sanga. Gusto verte, Viri. Bye. Hasta luego. Gracias, gracias.